Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar el tema del proceso de titulación. Bien, empecemos por el proceso de titulación. Para este proceso, bueno, hemos contemplado desde la parte inicial de elaboración del perfil hasta la culminación de la defensa, ¿no? Entonces, solo abarca ese proceso, ¿no? No contempla la parte el acto de colación, porque ese ya es otro tipo de proceso, ya de mero trámite. Aquí solamente vamos a eh, exponer el proceso que va desde el perfil, repito, hasta la defensa, ¿no? La culminación de eh, la defensa del borrador, ¿no? Del gran borrador, como se llama. ¿Ya? Entonces, para hacerlo un poco más sencillito y no nos quite mucho tiempo, lo hemos dividido en cinco partes, ¿no? La primera es la composición del perfil y la elección del tutor. La segunda fase, la solicitud del tribunal y la revisión del perfil. La tercera fase, la composición del primer gran borrador del tribunal, 2 en este caso, porque es uno nuevo, eso vamos a ver enseguida, y revisión del gran borrador. Y por último, la quinta fase, que sería la solicitud del acto de defensa. ¿Ya? Bien, entonces el proceso que ya hemos indicado tendría estas cinco fases. Vamos a ir entonces a explicar fase por fase, ¿ya? Qué actividades involucra cada fase. La primera fase, la elección del tutor y la composición del perfil. En esta parte lo que hace el postulante es, mm, mm, bueno, en realidad existen depende del postulante para organizarse en esta fase, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, puede elegir a un tutor, eh, pedirle verbalmente que sea su tutor y luego empezar a trabajar el perfil, ¿no? En otros casos, simplemente puede elaborar de manera solitaria, ¿no? Independiente, el perfil y luego después elegir el tutor, ¿no? Elegir el tutor y presentarle al tutor el perfil trabajado, ¿no? Y si el tutor da su visto bueno, o sea, le parece que se ha trabajado bien en el perfil, entonces se acepta y simplemente ya eh, se tiene que realizar la parte formal de esa elección de tutor, ¿no? Entonces, para no mezclar mucho las cosas, entonces tenemos aquí dos actividades. La primera actividad sería la elección del tutor, ¿ya? Obviamente esto puede ser antes de la construcción del perfil o después de la composición del perfil. ¿Ya? Eso depende del postulante. ¿Ya? Pero tenemos esa primera actividad, ¿no? La elección del tutor. ¿Ya? Y la segunda actividad, y creo que la más importante, es la composición del perfil. ¿Ya? Existe una diversidad de esquemas o de estructuras para hacer el perfil, entonces eso quizás en otro video podamos explicar. Pero ahora simplemente estamos viendo el proceso, ¿no? La composición del perfil. Ya, esto puede durar, no sé, medio año, a veces un año, no sé, dependiendo del tema que elija el postulante. ¿Ya? Entonces, estas dos actividades eh, son parte de esta primera fase, la elección del tutor y la composición del perfil.
La siguiente fase, la segunda fase. Tenemos la solicitud de tribunal 1, hemos puesto aquí en el título 1 porque es un tribunal. Ya, es un tribunal que por lo general es un docente de la carrera, ya, que tiene que ver con el tema que están proponiendo desarrollar, ¿no? En su modalidad de graduación, ¿ya? Y esto esta fase se inicia, digamos, o se implica eh, enviar 3 cartas a la carrera más el perfil. ¿Ya? ¿Cuáles son estas 3 cartas? Primero, ustedes piden a la carrera la revisión de su perfil. ¿Ya? Primero, la designación de un tribunal con el propósito de que revise su perfil. ¿Ya? Esa es una primera carta. ¿Ya? La segunda, otra carta, tiene que ver con una carta que ustedes le hacen de manera muy interna entre ustedes y el tutor, ¿no? Ustedes le envían una carta donde le piden al profesional que ustedes han elegido que sea su tutor, ¿ya? Para que sea formal envían una carta, ¿no? Y el tutor les va a responder de la misma manera, con otra carta de respuesta o una carta de aceptación, ¿no? El haber su perfil o al haber conversado ya en la elaboración del perfil de manera verbal, haberle consultado si podía o no ser su tutor, él responde mediante una carta, ¿no? El tutor les tiene que dar una carta donde acepta ser su tutor, ¿no? Entonces, ese documento también hay que guardar. Puede que lo hagan mucho antes, puede que lo hagan después, o sea, lo importante aquí es que ustedes guarden ese documento porque les va a servir a la hora de entregar a la hora de que se los revise el tribunal que les asigne la carrera. eh, en ese momento ustedes tienen que enviar estas cartas, ¿no? Entonces, esa es otra carta, ¿no? La carta de solicitud de tutor al tutor y la carta de respuesta del tutor, ¿no? Esa es otra carta. En realidad serían 3 con eso, ¿no? Y acompañadas a estas 3 cartas tenemos el perfil, ¿ya? El perfil anillado, ¿no? Ya con, no sé, por lo general son 15 o 20 páginas, ¿no? No más, no más, ¿ya? Entonces, el perfil más las 3 cartas se envían a la carrera y en 15 días, y esto lo establece el programa académico, aquí quiero aclarar que todo este proceso no, está basado en una experiencia personal, pero además está basado en el programa académico de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, Bolivia, ¿no? Entonces, es este el proceso que tienen que seguir. Otro detalle más que vale la pena aquí mencionar es que este proceso aplica tanto para la tesis de grado como el proyecto de grado y el trabajo dirigido, ¿no? Eh, no se aplica tanto para el examen de grado o para otro tipo de modalidades de graduación como la monografía, uh, o la sistematización de experiencias o memoria, ¿no? Que tienen otro tipo de proceso, ¿no? Bien, aunque puede parecerse, ¿no? Puede ser muy similar, ¿ya? Entonces, valga aquí la aclaración. Ya, entonces en esta parte, en esta segunda fase, tenemos la, 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 la solicitud de un tribunal para que revise nuestro perfil, ¿ya? Entonces, en esta segunda fase, el tribunal va a revisar, bueno, el tiempo depende del tribunal, ¿no? Puede tardar 15 días, como lo establece el programa académico o el reglamento de la modalidad de graduación, o también puede
tardar, no sé, 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? O hasta un año, ¿no? Todo dependiendo de la predisposición del tribunal, ¿no? Y nosotros tenemos que estar también pendientes, tratando de si se quiere presionar al docente para que nos entreguen el menor tiempo posible, ¿no? Porque si no lo hacemos de esta manera, puede que el docente se tome todo el tiempo necesario para revisar el perfil, ¿no? Y si queremos que sea breve, que nuestro proceso de titulación sea breve, entonces necesitamos hacer o ejercer una cierta presión sobre el tribunal, ¿no? Entonces esto también es una recomendación. Bien, pasamos a la tercera fase. La tercera fase tiene que ver con la composición del primer gran borrador, ¿no? El primer gran borrador es ya digamos, la investigación o el proyecto, el desarrollo del proyecto, no la ejecución, sino el desarrollo, es decir, la planificación del proyecto, la exposición del proyecto o el informe final del trabajo dirigido, ¿no? Entonces, ojo, aquí hay que aclarar, el perfil solo es una especie de plan, de guía, de esquema que nos sirve para elaborar el primer gran borrador, que es, digamos, el informe final de nuestra tesis, de nuestro proyecto o de nuestro trabajo dirigido, ¿ya? Entonces, son dos cosas muy diferentes. En esta tercera fase ya hemos recibido la aceptación, ¿no? La aprobación de nuestro perfil. El tribunal que en la anterior fase nos ha designado la carrera, ha ya indicado mediante igual una carta informe que nuestro perfil está aprobado, ¿no? Y si es así, entonces ahí en esa misma carta informe se nos solicita que ya podemos iniciar la redacción de nuestro primer gran borrador, ¿no? Entonces, esa es, digamos, esa es la vía eh, eh, sin inconvenientes, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Claro, puede haber alguna observación o alguna recomendación del tribunal, pero quizá no, si ha aprobado, quizá es algo que se deba corregir durante la composición del primer borrador, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Ahora, puede ser también que la carta informe haya reprobado nuestro perfil. Si se da esa situación, en ese caso, lo que corresponde es que tengamos que revisar, corregir, de acuerdo a las observaciones que el tribunal ha hecho al perfil, corregir el perfil, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos que redactar ese perfil con las observaciones que ha hecho el tribunal, ¿no? Y nuevamente presentarla con las mismas, con los mismos requerimientos de la anterior fase, ¿no? Entonces eso corresponde si es que se ha reprobado, ¿no? Se presentan nuevamente. De hecho, hay casos donde sí se ha reprobado y se ha vuelto a presentar cambiando el enfoque o el contenido, en fin, o sea, cambia casi elaborando un nuevo perfil, ¿no? Entonces, tenga muy presente esto porque esto puede hacer que el proceso sea más largo, ¿ya? Ahora, en esta tercera fase, seguimos en esta tercera fase, elaboramos el primer gran borrador, ya que se nos ha aprobado el perfil, entonces iniciamos con la redacción del primer gran borrador, ¿ya? Ahora, en este proceso, digamos, subproceso de la construcción del primer gran borrador, lo que suele ocurrir son dos temas, ¿no? Muy, muy comunes. Es que en la construcción del primer gran borrador nos alejemos de lo que hemos planificado en el perfil, de lo que hemos propuesto en el perfil, ¿ya? Si puede suceder esto debido al contenido, es decir, el contenido es muy diferente a lo que hemos planteado en el perfil, ¿ya? Entonces, esto nos distancia mucho del perfil y, por tanto, tenemos que hacer conocer esto a la carrera, a la coordinación académica o a dirección de carrera, para que estén conscientes de que hemos
hemos modificado nuestra, mm, o sea, muchos elementos de la propuesta inicial que está en el perfil, ¿no? Entonces esto, y hay que justificar además por qué hemos hecho esos cambios, esas modificaciones, ¿ya? Eso suele ocurrir por el contenido y por el enfoque también. Quizá estamos al inicio, hemos empezado con un enfoque, pero luego nos hemos dado cuenta que ese enfoque no era el pertinente y hemos cambiado de, de enfoque, ¿no? Entonces, eso hay que informar a la carrera, ¿no? O a coordinación académica, ¿ya? Otro problemita que igual suele ocurrir es que si bien en el perfil ya nos hemos planteado un cronograma de actividades, o sea, un inicio y un final de todo el proceso de elaboración de este primer gran borrador. Luego sucede que en la construcción misma de este gran borrador, el tiempo no nos es suficiente. Entonces, de alguna manera, el cronograma inicial que hemos planteado en el perfil se va a modificar. Es decir, si hemos, por ejemplo, si hemos propuesto que lo íbamos a realizar en año y medio o 2 años, pero en realidad nos va a costar 2 años y medio o 3, entonces eso se debe informar también a la carrera y además justificar, es decir, por qué motivos nos está tomando ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, esos dos problemitas pueden ocurrir a la hora de elaborar el primer gran borrador, ¿ya? Pasamos a la cuarta fase, la solicitud del Tribunal 2, en este le hemos llamado, y revisión del primer borrador. ¿Por qué Tribunal 2? ¿No? Ya en la segunda fase hemos puesto Tribunal 1 y en esta fase, en esta cuarta fase, le hemos puesto Tribunal 2. ¿Por qué? Porque son dos tribunales distintos. El que revisa nuestro perfil es un tribunal, por lo general un docente. No se necesita más para revisar nuestro perfil, no se necesitan dos docentes o tres, ¿no? De la carrera, sino uno solo. Y la coordinación académica o el director de carrera asigna un docente para que revise nuestro perfil. En cambio, en este caso, ya cuando tenemos el primer gran borrador terminado, la carrera asigna dos docentes, por lo general dos, no, dos docentes, ¿no? Y el director también se constituye en parte del tribunal, entonces serían tres, ¿no? El director y los dos docentes asignados, ¿ya? Entonces es un tribunal que está compuesto por esas tres personas, dos docentes y el director, ¿no? Además, aquí hay que añadir que es parte de ese tribunal el tutor, ¿no? Entonces, el tribunal en realidad estaría conformado por esas cuatro personas, dos docentes más el tutor y el director de carrera, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta esto. Ese tribunal es, digamos, el más importante, digamos, porque en realidad es el tribunal que va a revisar el primer gran borrador de su tesis, de su proyecto o de su trabajo dirigido, ¿no? Eh, eh, al, al, al terminar ese primer gran borrador, igual que como hemos hecho en el perfil, solicitamos a la carrera que se nos asigne un tribunal, ¿no? Como hemos dicho, ya esas cuatro personas. Pero además tenemos que añadir a una carta de asignación de tribunal, esa carta de asignación de tribunal, 3 ejemplares anillados, o sea, son como provisionales esos ejemplares, 3 ejemplares anillados de ese primer gran borrador y el certificado de egreso legalizado. ¿Ya? Esos documentos hay que presentar a carrera. Repito, son 3 documentos. La carta de asignación de tribunal, el segundo es el primer gran borrador, claro que con 3 ejemplares anillados de manera provisional, y tercero, el certificado de egreso legalizado, ¿no? Con esos 3 documentos
ustedes van a la carrera y entregan esos documentos, ¿no? Y están a la espera de la respuesta de ese tribunal, ¿no? De la revisión de ese tribunal. Aquí, en el programa académico no está establecido cuánto tiempo debe tomarse el tribunal en revisar ese primer gran borrador, pero por lo general, y esto depende mucho del, de ese borrador que ustedes vayan a entregar, si son 200, 300 o 400 páginas, entonces se tomará más tiempo, ¿no? Pero si son 60, 70, 80 o 100 páginas, se tomará menos tiempo, ¿no? Ahora, eso es relativo también, ¿no? Eso depende también de ese tribunal, ¿no? El tribunal puede ser tan, no sé, tan estricto en el cumplimiento del reglamento, de la modalidad, que puede hacerlo en poco tiempo, ¿no? O sea, todo depende del tribunal, ¿no? Entonces, y nuevamente aquí, repito, no está de más que se ejerza eh, cierta presión sobre ese tribunal, ¿no? Para que no se tome mucho tiempo en revisar el primer gran borrador, ¿no? Porque en realidad puede ser que nos tome poco tiempo el elaborar nuestro primer gran borrador de cualquier modalidad, eh, pero el tribunal es el que en realidad hace que transcurra el tiempo y que nos cueste más años el proceso de titulación. ¿Ya? Entonces, esto tienen que tomarlo en cuenta también, por favor. ¿Ya? Bien, pasemos ahora a la quinta fase. ¿Ya? Entonces, luego que el tribunal, que la carrera ya les ha asignado un tribunal, los dos docentes y el director, y lo han leído, han revisado su borrador, entonces ellos igual, mediante una carta informe, les dan una respuesta, ¿no? Una respuesta que contiene, uno, la valoración, ¿no? Cualitativa, que sería de aprobación o reprobación, ¿no? De su borrador, ¿no? Y al mismo tiempo las recomendaciones, las observaciones a ese documento, ¿no? Entonces, en esa carta informe, si tienen la valoración de aprobación, entonces ya inmediatamente ustedes pueden ya solicitar el acto de defensa, ¿no? Solicitan el acto de defensa. Entonces aquí es donde ustedes hacen empastar ya. Claro, si les dan algunas recomendaciones, algunas observaciones, se corrigen esas observaciones y luego se hace empastar ese primer gran borrador, ¿no? Ya se convierte en un empastado y en este caso ya son 5 empastados que tienen que presentar, ¿no? Y luego le envían, ya no a dirección de carrera, sino a la división de gestiones para que les solicitan ahí, mediante igual una carta, para que les den una fecha y hora para el acto de defensa de ese empastado, ¿no? Ya que ya es, digamos, ya es el definitivo, el documento definitivo que lo van a dejar en las bibliotecas, en dirección, en fin, son 5 ejemplares que van a ir a distintos lugares, ¿no? Entonces esto, y en el acto de defensa, ya lo que ustedes tienen no menos de 30 minutos para exponer el contenido de ese empastado, de su informe final, y no pueden rebasar los 60 minutos, ¿no? Entonces está entre 30 a 60 minutos su exposición, ¿ya? Luego viene una fase de preguntas donde ustedes tienen que responder tanto al tribunal o al público presente, ¿no? Ustedes pueden haber invitado a varias personas para que vayan a su acto de defensa y entonces ellos también tienen la posibilidad de hacer preguntas, ¿no? O cualquier otra persona, ¿no? Que por curiosidad haya entrado a su acto de defensa, igual ellos tienen toda la
digamos, la libertad para hacer preguntas si han estado en ese acto de defensa. ¿Ya? Entonces eso, y luego de esto, el tribunal va a deliberar, ¿no? Después de su defensa, de todo el acto de defensa, les va a pedir que salgan y ustedes ingresan ustedes salen del aula y ellos se quedan junto con su tutor a deliberar para ver la valoración que tengan. De hecho, ya si les han aprobado el documento, el primer gran borrador, ya es, digamos que es la valoración es obvia, es aprobación, ¿no? Porque la única diferencia, digamos, aquí es que la valoración cuantitativa, es decir, qué nota les van a poner para que quede registrado en el acta, ¿no? Porque ellos van a tener un acta y en el acta van a registrar su valoración cuantitativa, ¿no? Junto a la cualitativa, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes ya en un artículo que es en un blog, anoté cuál es la escala de valoración, ¿no? Está entre bueno aprobado, distinguido aprobado y el sobresaliente aprobado, ¿no? Son esas cuatro o esas cuatro, que uno es el simple aprobado, que en esa escala les van a poner la nota en el acta, ¿no? Y luego les van a pedir que ingresen al aula para que les den la respuesta verbalmente, ¿no? Y ahí terminaría ya el proceso, ¿no? Ya de proceso de titulación. Si por alguna razón hubiera la valoración de reprobación, entonces, pero no suele, no es muy común eso, aunque sí se han dado casos, se sigue, o sea, se sigue el mismo proceso que el perfil, es decir, se corrigen las observaciones, las recomendaciones y se vuelve a presentar, pero dentro del lapso de 3 meses. No puede ser por más tiempo, ¿no? De 3 meses. Ya dentro del lapso de 3 meses tienen que volver a corregir y presentar ese documento y a defender, ¿no? Ese empastado. Y si ahí por segunda vez reprueban, entonces ahí inician de nuevo el proceso. O sea, todo este proceso de titulación vuelven a iniciar. ¿Ya? Entonces eso sería y nos vemos en otra oportunidad. ¿Ya? Espero que les sirva esto y suscríbanse.